¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad quiero que hablemos muy rápidamente del pronóstico y la previa, sobre todo el pronóstico de la pelea que vamos a tener en muy pocos días entre Gennady Golovkin y Ryota Murata. Una pelea que nos va a dar, o que es mejor, un combate de unificación en la categoría de peso mediano, donde estarán en juego el cinturón de la Federación Internacional del Boxeo y donde estará en juego el cinturón de la Organización Mundial del Boxeo, perdón, de la Asociación Mundial del Boxeo. Triple G contra Ryota Murata, y digo que vamos a hablar rápidamente porque la pelea está prácticamente a la vuelta de la esquina, así que quiero que este video les llegue a ustedes rápido, que les llegue a ustedes de forma directa sobre, como tal, cuál es nuestro pronóstico para la pelea. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Imaginémonos acá que tenemos una balanza y que sobre nuestra balanza, pues en esta mano o en este lado de la balanza tenemos a Triple G y en este lado tenemos a Ryota Murata. De entrada, sencillamente por los nombres de ambos boxeadores, nuestra balanza hace esto. Triple G tiene un nombre que es de muchísimo más peso que el nombre de Ryota Murata. ¿Por qué? Muchas más peleas como profesional, muchos mejores rivales como profesional. Estoy hablando de que Triple G se ha enfrentado a los mejores boxeadores de su división. Ryota Murata aún no. Estamos hablando de que el kazajo se ha consolidado en lo más alto de la división de las 160 libras, fajándose frente a los mejores que han pasado por ahí, entre ellos Saúl El Canelo Álvarez. Ryota Murata solamente ha peleado 3 veces en Estados Unidos. La gran mayoría de sus peleas han sido en su país, en Japón, frente a boxeadores que, sin desmeritar, pueden ser buenos boxeadores, pero no son boxeadores del top de los rankings. Gennady Golovkin pesa mucho más que Ryota Murata, señoras y señores. Si pasamos a ver cómo llegan ambos boxeadores, hay que tener en cuenta que Triple G llega de vencer a Sheremeta por la vía del knockout. Anteriormente vence a Derevianchenko por decisión. 2 peleas en las que luce, yo diría, bastante bien. Gennady Golovkin, a pesar de su edad. Hay que tener en cuenta una cosa, señores. Gennady Golovkin ya es mayor de 40 años. Aquí lo venimos diciendo una y otra vez. La edad es un factor fundamental. Sin embargo, si hablamos de la forma de cómo llegan, a pesar de que lleva un poco más de un año de inactividad, creo que Golovkin notablemente está en mejor forma que Ryota Murata, por lo mismo que menciono ahorita. Ha enfrentado mejores rivales, ha lucido mejor y sencillamente un ritmo que tiene más peso que el de Ryota Murata. Así que nuestra balanza, que ya estaba así, pues tenemos que decir que se inclina aún un poco más a favor de Gennady Golovkin. Quizás lo único a favor que podamos ver aquí a favor de Murata es que tiene la juventud, es que va a pelear de local, porque la pelea va a ser este sábado 9 de abril en Japón. Todo el público lo va a estar alentando a él, por lo tanto creo que tiene un empujoncito y esta balanza pues hace un poquito así. Pero señores, si pasamos a ver lo más importante, el boxeo y los estilos, dense cuenta de lo siguiente. Si miramos el boxeo o comparamos el boxeo de ambos peleadores, nos vamos a dar cuenta que Triple G es mucho más que Ryota Murata. En términos del jab, tiene un mejor jab Gennady Golovkin. En términos generales, herramientas como boxeador, recursos, tiene mucho más Gennady Golovkin. Su pegada es notablemente más fuerte. La asimilación de golpes es mucho mejor, combina mucho mejor al cuerpo y a la cabeza. Bueno, aquí podría estar hablando de 1001 virtudes más, de las cuales sobresale por encima de Ryota Murata. Podríamos decir que la única ventaja, y yo digo que es una ligera ventaja en términos boxísticos, es la velocidad de Ryota Murata. Murata se suele mover un poco más. Murata, cuando tira sus golpes rectos, en realidad es un boxeador rápido. Sin embargo, yo creo que no es nada significativo o no es nada que pues
opaque el trabajo de Gennady Golovkin, porque quizás muchos no lo hayan notado, pero Gennady Golovkin también es un boxeador rápido, señores. Yo sé que se ve corpulento, yo sé que en las 160 libras lo rescatamos especialmente por su pegada tan fuerte, pero Golovkin es rápido, noten sus peleas, Golovkin es rápido, así que por eso digo, en términos boxísticos es muy superior Gennady Golovkin. Y si vemos por último los estilos, acuérdense señores, los estilos hacen peleas, y en este caso el estilo de Golovkin consideramos acá que se adapta perfectamente para vencer el estilo de Ryota Murata. A ambos boxeadores les gusta ir hacia adelante, les gusta proponer, les gusta el enfrentamiento. Si vos te enfrentás frente al boxeador que tiene la mejor pegada en las 160 libras, te van a moler. Si Ryota Murata se planta a darse golpes con Triple G, lo van a moler. Si mencionamos, por ejemplo, esa virtud de Murata, su velocidad, hombre, Gennady Golovkin es buenísimo golpeando el cuerpo. Te va a empezar a golpear el cuerpo en los primeros rounds y a medida que vaya pasando el tiempo te va a desgastar las piernas. A medida que pase el tiempo, esa guardia que Murata suele tener arriba la va a bajar, y una vez en esas condiciones, sin movimiento, con la guardia abajo, Golovkin te va a moler a golpes. Tengamos en cuenta algo, la pegada de Murata no es fuerte, o bueno, por lo menos no es significativamente fuerte, y menos aún si se compara con la pegada de Triple G. Por lo tanto, tan pronto, y esto va a pasar muy rápido, Golovkin se dé cuenta de que la pegada, o sienta que la pegada de Murata no le hace daño, no va a parar de presionarlo, no va a parar de ir hacia adelante, y repito, lo va a moler a golpes. Señores, la guardia de Murata, a pesar de ser un poco, pues yo diría, ordenada, me parece que no es lo suficientemente consistente, y los golpes de Golovkin le van a entrar, le van a derribar esos brazos, se los van a bajar. Aparte que es preciso Triple G, pues en este caso frente a una guardia que no es lo suficientemente fuerte, creo que a punta de ganchos descendentes, de uppercuts, creo que esta pelea no tiene un futuro más que una victoria por nocaut a favor del kazajo. Yo lo que preveo es que los primeros rounds, quizás 2, quizás hasta 3 rounds, teniendo en cuenta que Murata está de local, tiene como una energía extra, se va a lograr mover, va a lograr aguantar los primeros 2-3 rounds, pero a partir de ahí va a ser un trabajo más para Golovkin. Estimo que más o menos hacia el round número 6 Golovkin va a ganar por nocaut, y no veo un desenlace diferente acá. Quiero saber igualmente tu opinión. ¿Crees que Golovkin es así de favorito para vencer a Murata? ¿Piensas que le va a vencer por nocaut, así como yo lo considero? ¿Tendrá lo suficiente Murata para dar la sorpresa y dañar los planes de la trilogía de Golovkin y Canelo en septiembre? Déjamelo saber ahí en los comentarios, señoras y señores. Tu opinión es demasiado valiosa para nosotros. Nosotros estamos todo el tiempo leyendo todos los comentarios y tratamos de responder todos sus comentarios. En términos de las apuestas, evidentemente es muy favorito Triple G. Más o menos al día de hoy estamos viendo un 85% de favoritismo sobre Triple G. Sin embargo, lo que están pagando por la victoria de Murata no es ese 15% restante, sino lo están pagando más o menos como en un 20%. Hay algo de valor. Yo considero que las líneas son cercanas a como está puesta la de Triple G. O sea, yo también veo la pelea un 85-15, incluso un 90-10 a favor del kazajo, porque en realidad no veo cómo Murata pueda vencer a Golovkin, más allá de que Golovkin con sus años, mejor dicho, llegue tieso o alguna cosa de esas, que yo no creo que vaya a suceder, y por lo tanto en el boxeo está todo a favor de Golovkin. Yo veo un 85-15 a favor de Golovkin. Murata paga un poquito más del 15, estamos hablando como un 20%. No sería malo apostar a Murata, sin embargo es arriesgar muchísimo el dinero, porque a pesar de que tenga probabilidades son muy bajas. Por lo tanto tampoco considero aquí que sea una buena idea meter el dinero, pero es decisión de cada uno de ustedes, señores. Si este video te gustó, te agradecería muchísimo ese pulgar arriba. Para nosotros es un gusto grandísimo que esta familia, que esta comunidad de Royal Boxing crezca día a día, y crezca cada día a un ritmo cada vez más
pendiente. Así que señores, un abrazo para todos, los queremos mucho, nos vemos en el próximo video, un abrazo, chao.